¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Trenes por Siempre, donde te mostraremos todas las noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas llave en mano. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Trenes por Siempre Max, reportajes, informes, seminarios. Suscríbete. Usted está en Panorama Nacional. El tren universitario de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cumplió 13 años de servicio, constituyéndose en un motor que transformó la movilidad de la región. Realmente es una prestación ferroviaria muy útil y ampliamente utilizada, tanto por quienes acuden a la universidad como por quienes se trasladan a través del recorrido de dicho tren. Miguel Sepúlveda, gerente del viejo expreso patagónico La Trochita de la provincia de Chubut, informó que después de realizar un trabajo conjunto entre el equipo de vía de Esquel y de El Maitén, fue habilitado un sector de la traza férrea que no se usaba desde hace 2 años para permitir el traslado de una locomotora desde Esquel a los talleres El Maitén, donde ya comenzó a ser desarmada para instalarle una caldera reparada. Desde la Sociedad de Transporte de Mendoza informaron que la obra de extensión del metro tranvía continúa avanzando a paso firme, como por ejemplo la transformación que se está ejecutando en el aeropuerto de El Plumerillo, o la obra que lo conectará al área metropolitana de Mendoza. El sábado 25 de abril, la Asociación Amigos del Tranvía presentó en el Laboratorio Patrimonial Centenera Museo del Subte un encuentro especial denominado Homenaje a Malvinas, Historia y Soberanía, jornada en la cual se realizó una importante muestra que incluyó exposición de maquetas de barcos, exhibiendo un modelo operativo del recordado crucero General Belgrano de la Armada Argentina de aproximadamente 4 metros de longitud, además de otros buques aportados por el Club Argentino de Modelismo Naval. Hubo también maquetas de ferromodelismo con trenes eléctricos en miniatura, circulando por maquetas decoradas presentadas por el Círculo Ferromodelista Oeste, humeantes locomotoras de vapor en escala y otros trenes aportados por ferromodelistas independientes. También se expusieron ferromodelos de coches, vagones y locomotoras estáticos con edificaciones acordes. No faltaron souvenirs, revistas y diferentes aviones de gigantes del aire en miniatura presentados por Juan Cobri, y en el sector descubierto del lugar fueron expuestos modelos reales del icónico Ship Willis. Los visitantes también pudieron conocer piezas históricas y elementos del subte porteño exhibidos por Subterráneos de Buenos Aires y la participación de la banda de música de la Policía Federal Argentina. El encuentro contó con los clásicos paseos en los tranvías, fabricaciones militares número 3361 y el de la empresa anglo-argentina número 652 por las calles del barrio de Caballito, además de las conferencias brindadas en el auditorio por los expositores Carlos Montiel, que disertó sobre Malvinas, Historia en Historia, y Héctor Nazaralet, que se refirió a por qué las Malvinas son argentinas. Los integrantes veteranos de Malvinas donaron a la AAT una bandera representativa para ser utilizada por la institución tranviaria en el frente del coche cada vez que se conmemore alguna fecha alusiva. Además, el joven Román Herrera, aficionado a los subtes porteños, solicitó que Trenes por Siempre le estampe un autógrafo en una remera de la empresa EMOVA, ya que es un ferviente seguidor de EMOVA y suscriptor a los canales Trenes por Siempre y Trenes por Siempre Max. El evento contó también con la colaboración del concesionario privado EMOVA y el frigorífico Cárdenas. Entre mayo y junio, la provincia de Río Negro busca tener a su cargo el servicio del Tren del Valle junto a la empresa Tren Patagónico, con una primera fase de recorrido entre Plotier y Chipoleti. Para eso, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, comenzará una nueva etapa de reuniones con el gobierno nacional para avanzar en el traspaso operativo del Tren del Valle. La Sociedad Operadora Ferroviaria informó que los servicios de pasajeros del Tren de la Costa de la línea Mitre extenderá la interrupción de sus servicios desde el 3 al 8 de mayo de 2026 inclusive. Según la empresa operadora, la mencionada interrupción se debe a las obras de construcción que se están ejecutando de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú, en el partido de San Isidro.
Como ya hemos difundido en nuestro compacto de noticias Trenes por Siempre número 363, el proyecto presentado por el Club Boca Juniors para la ampliación de su estadio de fútbol, Alberto J. Armando, comúnmente conocido como La Bombonera, está avanzando la obra de la construcción de 4 torres con ascensores y escaleras en terrenos ferroviarios de la estación Casa Amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que quedarán vinculados con puentes peatonales con el estadio y que pasarán por encima de la traza férrea. Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT, manifestó su aval al anteproyecto, ya que la obra respeta los gálibos ferroviarios permitidos para una doble vía, aunque la CNRT advirtió que el proyecto final deberá tener un cerramiento a lo largo de todo el sector para evitar el acceso de peatones a la zona operativa ferroviaria. La Administración General de Puertos, AGP, establece una tarifa denominada Servicio por Ingreso o por Retiro de Vagones a las terminales portuarias mediante la resolución número 61 del 22 de abril de 2026, publicada en el Boletín Oficial, previendo una bonificación progresiva que se aplicará de manera escalonada por cantidad de 100 vagones, incluyendo por cada uno de ellos el correspondiente movimiento de arrime y desarrime. Desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo inclusive, los trenes de pasajeros del corredor Ezeiza Cañuelas de la línea Roca no se detienen en la estación Espegazzini debido a la realización de obras, así lo informó la Sociedad Operadora Ferroviaria. Para tratar de disminuir la evasión, la Sociedad Operadora Ferroviaria endurece los controles en los servicios de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. En este contexto, los pasajeros que no utilicen correctamente la tarjeta SUBE o no la tengan registrada enfrentarán multas, costos más altos y posibles inconvenientes durante el viaje. El refuerzo de controles en trenes implica la presencia activa de guardatrenes en las formaciones, quienes verifican que los usuarios hayan abonado el pasaje correctamente. Cuando se detectan irregularidades, los agentes pueden aplicar multas o exigir el pago inmediato de una penalidad que puede alcanzar los 2.800 pesos, equivalente a 10 veces el boleto mínimo con SUBE registrada, y en caso de que el pasajero no pueda regularizar su situación, se le puede solicitar que descienda en la siguiente estación. Esto puede ser aún más grave si el usuario se niega a colaborar. En esos casos, el guardatren está habilitado para solicitar la intervención policial, lo que puede derivar en demoras, identificación del pasajero y la confección de un acta formal por la infracción cometida. Recientemente se realizó el viaje de pruebas de la locomotora General Motors modelo G22CW número A704 en el corredor Victoria Capilla del Señor de la línea Mitre, circulando con el tren 2011. Esta unidad fue reparada por la empresa Materfer y los resultados de este testeo resultaron satisfactorios, razón por la cual la mencionada unidad atractiva prestará servicios en la línea Mitre, debido a que es una de las líneas con mayor déficit de tracción existentes. El titular del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que se agrava la crisis del transporte y podría haber un solo tren de pasajeros por hora en el AMBA. Por su parte, Rubén Pollo Sobrero, de la Unión Ferroviaria Lista Bordeaux, alertó que se está viajando peor que nunca y coincidió con Maturano en que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se redujeron un 33% los servicios de pasajeros. La Sociedad Operadora Ferroviaria llama a licitación pública número 6 de 2026 para la obra de cerramiento perimetral de zona de vía y pasos peatonales de la línea San Martín. Para mayor información, ingresar al sitio de internet brindado en pantalla. El 30 de abril expiró la última prórroga que la actual gestión presidencial le otorgó al concesionario privado de cargas Ferroexpreso Pampeano, controlado por el Grupo Techint. La intención del gobierno nacional sería volver a extender la concesión por un año más bajo un esquema precario y provisorio. Sin embargo, en principio, esta vez la cúpula de Techint no estaría dispuesta a aceptar una nueva prórroga tan acotada. La postura del Grupo Techint sería negociar una prórroga mucho mayor a 12 meses que se extienda hasta la próxima década, en línea con el acuerdo que el gobierno firmó el año pasado con el concesionario privado de cargas Nuevo Central Argentino, cuya concesión es hasta el año 2031.
A través del decreto número 282 del 27 de abril del año en curso del Poder Ejecutivo Nacional publicado en el Boletín Oficial, se decretó que el gobierno financiará obras ferroviarias con los fondos generados por la venta del material rodante y tractivo de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, mediante remate público a través del sistema de desintegración vertical y separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, para lo cual con el producido de dichas ventas se creará un fideicomiso. Por otra parte, se conoció que Grupo México habría manifestado que ya no tendría interés en participar como oferente en la concesión y participación de Belgrano Cargas y Logística. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires confirmó una nueva actualización tarifaria que impactará en el transporte público y en las autopistas. A partir del 1 de mayo, los boletos de buses, subte, premetro y los peajes aumentarán un 5,4% en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del INDEC más un adicional del 2%. En el rubro específico que nos ocupa, el subte porteño pasará a costar de los actuales 1.414 a 1.490 pesos. Para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, pero para quienes no cuenten con ese beneficio, deberán pagar 2.369,10 pesos. Adjudicada una licitación por parte de Subterráneos de Buenos Aires para la provisión e instalación de 36 escaleras rodantes para algunas estaciones de las líneas B, C, D y E del subte porteño, que había sido anunciada en octubre pasado, resultando adjudicada a la empresa Ascensores Servas. El Tren del Valle no circula el 1 de mayo por celebrarse el Día del Trabajador. El servicio se reanudará el lunes 4 desde Neuquén, informó la Sociedad Operadora Ferroviaria. Cada año el 1 de mayo implica modificaciones en distintos servicios de transporte, pero en este caso el Tren del Valle interrumpe su funcionamiento durante la jornada. El Poder Ejecutivo Nacional brindó precisiones sobre la paralización del servicio ferroviario de larga distancia de la línea Mitre que conecta Retiro con Córdoba y Tucumán. A través del informe 145 presentado ante la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía detalló las fallas de infraestructura que motivaron esta interrupción. Las autoridades confirmaron el estado de las reparaciones y adelantaron que la rehabilitación total del corredor demandará entre 10 y 12 meses. Para restablecer la conectividad, se aprobó un plan de acción que contempla el reemplazo de la totalidad de los durmientes afectados en la traza. En función de criterios estrictamente operativos, el Gobierno Nacional decidió priorizar la intervención técnica en el ramal Rosario-Córdoba. Los trabajos comenzarán por el tramo Villa María-Córdoba, estableciendo un plazo estimado de ejecución de 4 meses para este sector. Posteriormente, se continuará con el sector Villa María-Rosario y se avanzará progresivamente con el resto de la traza hasta Tucumán. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires emitió un duro informe cuestionando las obras de reforma de las estaciones Scalabrini Ortiz y Palermo de la línea D realizadas por la contratista OSP a instancias de Subterráneos de Buenos Aires, SBA, entre 2024 y 2025. El reporte del organismo de control detectó diversos incumplimientos de seguridad, riesgos eléctricos y omisiones que comprometen la seguridad operativa. A su vez, los auditores verificaron deficiencias en las terminaciones de diversos aspectos vinculados a los trabajos de puesta en valor, para lo cual la estación Scalabrini Ortiz estuvo cerrada durante más de 4 meses y en el caso de Palermo por un lapso mayor a 3 meses. En ambas estaciones se detectaron graves falencias. No se aisló hidráulicamente la bóveda de las estaciones, sino que solo se canalizó el agua de filtraciones. Explica el documento lo que no cumple con el objetivo previsto en los pliegos de la licitación. En otro tramo del informe también se cuestiona la falta de cumplimiento en cuanto a la preservación en estaciones que poseen protección patrimonial y que en algunos casos solo se dejó una denominada ventana, conservando un pequeño sector de las mayólicas originales. A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno Nacional le aplicó una multa millonaria al Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad por un monto cercano a los 21.240 millones de pesos, difundió el medio de comunicación Página 12. La sanción corresponde a la medida de fuerza realizada el 19 de febrero cuando distintos gremios paralizaron sus actividades en rechazo a la política laboral y económica del gobierno. Desde dicho ministerio intentaron justificar la sanción con el argumento de que la conducta del gremio afectó el normal desarrollo de la prestación de servicios, así como también manifestaron que el sindicato incumplió una orden oficial que obligaba a suspender cualquier acción directa mientras se desarrollaba la instancia de negociación.
Varios vagones de diferente tipo recibieron intervenciones diversas por parte de los talleres Tafí Viejo, ubicados en la localidad homónima en la provincia de Tucumán. Tareas de chapa, pintura, de pares montados y en bogies fueron algunas de las reparaciones a las que fueron sometidos. En breve este material rodante se incorporará al servicio activo de Belgrano Cargas y Logística. Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires. Mercovial y Sabavisa, más de 30 años construyendo futuro. Unión Personal Superior Ferroviario. EMOVA, concesionario de la red de subte de Buenos Aires. Usted está en Panorama Internacional. Una nueva versión del tren de levitación magnética denominado Maglev se está probando en Japón entre las ciudades de Tokio y Nagoya, que bate su propio récord mundial de velocidad al alcanzar los 603 km por hora en proceso de pruebas y estará disponible en 2027. El sistema Maglev se trata de un motor lineal que utiliza los rieles como campo magnético de desplazamiento que logra elevar al tren hasta 10 centímetros de la superficie, evitando así el rozamiento, impulsando la unidad hacia adelante en donde el único elemento de fricción es el aire. La empresa ferroviaria de transporte de cargas Canadian Pacific Kansas City compartió un video de la locomotora H2O EL número 1201 CP 1201 en una estación de repostaje de hidrógeno cerca de Golden. El vehículo se abastece de hidrógeno líquido desde el remolque o tender cisterna a una presión de 35 megapascales. La H2O EL número 1201 es la cuarta convertida de hidrógeno por la empresa ferroviaria. Desde el año pasado, opera a modo de prueba en la provincia canadiense de Alberta, prestando servicio a la compañía minera Elk Valley Research. Gracias por habernos acompañado, seguinos por las redes sociales y no te olvides de poner me gusta y suscribirte.